Muy buen día, queridos hermanos y hermanas. Les doy la bienvenida a su rincón del diácono, desde aquí, desde Monterrey, Nuevo León, México, a cualquier lugar donde ustedes me ayuden a llevar esta palabra de Dios. Desde aquí los invito a que se suscriban. Les doy las gracias a los que ya se suscribieron. Los invito a los que no lo han hecho. Los invito a que compartan este video, que le den like para que sea opción para otras personas y que lo compartan para que otras personas se vean beneficiadas de la palabra de Dios. Tú no sabes en qué momento una persona, amigo tuyo o de tus contactos, puede estar necesitando esta palabra de salvación. Y bueno, hoy la primera lectura, continuamos con la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículos del 5 al 12. Qué difícil a veces es, hermanos, poder entender bien el mensaje. A veces el texto parece difícil de explicar, y yo humildemente trato de hacerlo con la ayuda de Dios, con la ayuda del Espíritu Santo, explicárselos de la mejor manera posible. Habrá sacerdotes mejor preparados, obviamente los hay, que han estudiado muchísimo y tienen palabras o manera de explicarlo más a profundidad. Yo, con la ayuda del Espíritu Santo, trato de hacerlo para ustedes. Y porque fíjense lo que dice: Dios no ha sometido a los ángeles el nuevo orden de la salvación, del cual estamos hablando. Un salmo lo atestigua solemnemente diciendo: ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Ese pobre ser humano para que te preocupes de él. Sin embargo, lo hiciste un poquito inferior a los ángeles, lo coronaste de gloria y dignidad y todo lo sometiste bajo los pies. Fíjense, está hablando de los ángeles como seres superiores al hombre, aunque sea un poquito, porque dice, ese ser humano al que le hiciste un poco inferior a los ángeles. Y sin embargo, después dice, todo lo sometiste bajo sus pies. Fíjense ahora lo que dice. Al decir aquí la escritura, Dios lo sometió todo, no se hace ninguna excepción. Es verdad que ahora todavía no vemos el universo entero sometido al hombre, pero si vemos, ojo con esto, si vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los hombres, a Jesús. O sea, Jesús es inferior a los ángeles. Dice, si vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte está coronado de gloria y honor. Así, por la gracia de Dios, la muerte que él sufrió redunda en el bien de todos. Es importante lo que dice aquí la teología litúrgica. Dice, debemos tener en cuenta la idea que había de los ángeles como seres superiores, intermedios entre Dios y los humanos. O sea, como ellos existían ya antes que nosotros, entonces ellos eran considerados superiores al ser humano, aunque fue un poquito inferior, dice, a los ángeles. Y dice, al referirse a Jesús, dice, al que por un momento hiciste inferior a los ángeles, es precisamente porque al Jesús tomar y encarnar el cuerpo como el nuestro, al hacerse verdadero hombre, pues si el hombre se consideraba inferior a los ángeles, pues entonces Jesús como hombre era inferior a los ángeles. Pero obviamente eso no es así. Dice la teología litúrgica, el autor les prueba a sus oyentes la superioridad absoluta de Cristo sobre los ángeles y expresa que la humillación de Cristo, es decir, su pasión y su muerte, fue para obtener un resultado de glorificación y vida nueva para él y para nosotros. O sea, el ser humano nunca podrá vencer a la muerte y sin embargo Jesús la vence. Por eso es superior a todos nosotros y es superior a todos los ángeles. Por eso dice, el santificador y los santificados tienen la misma condición humana. Por eso no se avergüenza de llamar hermanos a los hombres. Cuando dice, hablaré de ti a mis hermanos en medio de la asamblea, te alabaré. Jesús no se avergüenza de nosotros, pero a veces yo creo que nosotros mismos deberíamos de avergonzarnos de nuestro comportamiento. Pero bueno, esto precisamente es para entender todo y para entender que Dios nos está llamando para cosas grandes. El Evangelio de Marcos, capítulo 1, versículos del 21 al 28, nos presenta también algo muy, muy importante. Lucas, en el capítulo 24, versículo 19, dice que describió a Jesús como poderoso en obras y en palabras. Y hoy lo manifiesta Marcos aquí. Dice, en aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm y el sábado siguiente fue a la sinagoga y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. O sea, aquí está lo que dice
Lucas. Era un hombre poderoso en palabras, porque su palabra sonaba distinta a lo que decían los escribas, tenía algo diferente. ¿Por qué? Porque los escribas hablaban de algo que otros hacían. Los escribas se sustentaban su predicación en otros. En cambio, Jesús está hablando de él mismo, está hablando de lo que a él le consta, está hablando de su realidad. Por eso sus palabras. Y luego dice también Lucas, poderoso en palabras y en obras. Y hoy nos presenta las obras de Jesús, el poder tan grande que tiene incluso sobre el maligno. Porque nos presentan que allí en la sinagoga había un hombre poseído por un espíritu inmundo, que incluso esos espíritus inmundos hacían lo que no hacía la gente, reconocer a Jesús. Le decían, ¿qué quieres tú con nosotros, Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le decía, cállate, porque no era el momento. Pero aún así, la gente somos cabezones. Hoy en día hay gente que no cree en Jesús. Es increíble, hay gente que no cree en Dios. Solamente cuando estén en una situación complicada de salud, sobre todo de un hijo, ahí es donde brota la fe. Esa presencia ignorada de Dios que dice, se me fue de momento el psicólogo que menciona esto. Pero bueno, dice, cállate y sal de él. Y dice, el espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando un alarido, salió de él. Y aquí es importante eso, o sea, Dios, Jesús poderoso en obras, en palabras y obras. Toda la gente se quedaba admirada. Incluso fíjense lo que dicen al final. La expulsión de este demonio es una manifestación del señorío de Jesús sobre el mal. El mal siempre ha existido y siempre existirá hasta el final de los tiempos, que va a desaparecer. Y lo único que prevalecerá será el bien, porque Jesús siempre lo vencerá. Y la gente decía, ¿qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esta? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta los espíritus inmundos, y lo obedecen. ¿Y tú? ¿Lo obedeces también? Si fuera capaz de expulsar este espíritu inmundo, ¿no será capaz de expulsar de ti ese pecado que tienes? Acércate al Señor, acércate en oración. Él quiere que vivas una vida plena. Acuérdate, el diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu pecado. Para el diablo siempre serás un estafador, siempre serás un mentiroso, siempre serás un lujurioso, siempre serás un ratero. Para el diablo siempre serás eso, aunque él conozca tu nombre, pero para Jesús no. Jesús conoce tu pecado, pero te llama por tu nombre. Para Jesús tú siempre serás Juan, siempre serás María, siempre serás Pedro, siempre serás Patricia, siempre serás ese hijo de Dios que fue creado a su imagen y semejanza. Ese hijo de Dios que tiene esa dignidad por dentro, que el pecado, por más que te cubra con toda la ceniza que te quiere llenar, no te quita la dignidad de hijo de Dios. Tienes que sacudirte esa ceniza, y solamente a través de la reconciliación con el Señor puedes sacudirla y sacar esa luz que hay dentro de ti. Por eso Jesús dice que tú eres luz del mundo y sal de la tierra. Tú puedes serlo, solamente necesitas dejar que brille la luz que Dios ha puesto en tu corazón. Ánimo, Dios te ama y te hizo para que fueras feliz y para que fueras instrumento de felicidad para los demás. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. Un fuerte abrazo, cuídate mucho, que estés bien.